Dios bendiga, hermanos. Dios les continúe bendiciendo nuevamente en esta noche, en esta tarde. Y gracias a Dios estamos nuevamente aquí, presentes. Gracias por los que se están conectando, que ya miré por ahí se asomaron algunos. Bendiciones, Dios le bendiga. Enid Meléndez. Amén. Dios le bendiga, hermana. Cuídese mucho, Dios le guarde, le siga protegiendo. Wilma, Dios te bendiga. Bienvenida esta noche nuevamente. Listos para predicar la palabra de Dios, para escuchar. Dios les continúe bendiciendo. Y voy a esperar otros 2 minutitos más para dar inicio. Amén. Dios le bendiga a Anita. Anita Pérez Chávez. Como que conozco a esa niña. Amén. Amén. Pues yo voy a comenzar orando, dándole gracias a Dios una vez más por prestarnos la vida y darnos la dicha de vivir un día más. Y Él siempre nos concede de sus bendiciones y aún siempre nos da más abundante, más de lo que necesitamos. Dios te bendiga, Naya. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias una vez más. Gracias, 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 Señor, por todos estos días. Gracias, Señor, Padre, porque estamos a punto de terminar este año. Y nos damos cuenta, Señor, que tú nos has bendecido desde el principio del año, Señor, y hasta este fin, Señor. Tú siempre, Señor, estás con nosotros. Gracias, Señor, por el privilegio que tú me das de compartir tu palabra, Señor. Y gracias por el privilegio que tenemos, Señor, que tenemos también, Señor, tu palabra, que tu palabra siempre es viva y eficaz, que nos edifica, Señor, que nos enseña. Gracias, Señor, Todopoderoso. Te pido también por mis hermanos, hermanas, que se están conectando, Señor, que tú les continúes bendiciendo, les sigas fortaleciendo, Señor, y que tu palabra, Señor, nos anime, así como tú siempre lo haces, Señor. Ayúdanos, Señor, y sobre todo, Señor, al punto y al cabo, Señor, al fin, Señor, llevar tu palabra a la práctica. Te doy gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, pastores. Dios les continúe bendiciendo. Dios les bendiga igualmente. Saúl Lizazo, Dios te bendiga. Dios les continúe bendiciendo. Y gracias al Señor que siempre nos bendice. Amén. Pues para pronto irnos a la palabra, les voy a invitar que vayamos a nuestras Biblias. El que tenga su Biblia ahí al lado. Dios te bendiga, Rosalinda. Dios te bendiga mucho. Y vamos a ir en el libro de Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Amén. Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12. Para dar inicio de partida con la palabra que Dios tiene para nosotros en esta noche. Amén. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Dios te bendiga, Onyx y toda la familia por allá. Y este mensaje lleva como título: el Dios de Israel es el mismo Dios nuestro. Es algo larguito el tema. Otra vez. El Dios de Israel es el mismo Dios nuestro. Ese es el tema que el Señor me ha dado para todos nosotros, para que no perdamos de vista que el Señor mismo es. Muchas de las veces vamos a encontrar en la palabra de Dios que dice el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, pero muchas veces vamos a encontrar en los salmos, en muchas escrituras, Dios de Israel. Y el Señor me ha inquietado con esto de Dios de Israel, y también el Señor me llevaba pues que también nosotros somos de Él y que Él es nuestro Dios todos. Como leía la palabra, como dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dice la palabra de Dios que en aquellos tiempos cuando el Señor Jesús vino, Él venía más por su pueblo, pero su pueblo lamentablemente no se percataron, no se dieron cuenta de que tenían al Maestro, de que tenían al Mesías esperado.
Y pues muchos no le recibieron, pero el Señor vino por ellos. Pero gracias a Dios que por su gracia nosotros también alcanzamos la salvación y estamos aquí delante de Él. Y esto tenemos que tener siempre presente, que nosotros también somos del pueblo de Dios. También para nosotros hubo bendición, dice, más a todos los que le recibieron. Esto más tiene que ver mucho, porque este más que comienza con M mayúscula, es que más a todos los que le recibieron les dio potestad, les dio el derecho, les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y gracias al Señor que nos ha dado el privilegio de nosotros de creer en su nombre. Gracias al Señor de cuando llegó a nuestra vida y nosotros pudimos conocerle. Y gracias a Dios por su misericordia que nos alcanzó. Gracias al Señor que siempre, desde que le conocimos, siempre ha sido fiel. Creo que siempre, como ha sido fiel conmigo, ha sido fiel con usted, con todos nosotros. El Señor siempre nos guarda. Gracias al Señor que siempre está con nosotros. Pero también en 2 de Corintios capítulo 6 y versículo 18 dice: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Eso desde el Antiguo Testamento, allá en Isaías capítulo 52, desde Levítico, siempre el Señor venía diciendo: y ustedes me serán hijos e hijas. Y gracias a Dios que nosotros somos de Dios. Y no saliéndome del tema, que el mismo Dios de Israel es el mismo Dios nuestro. Ese es nuestro Dios. A Él es a quien le glorificamos, a Él es quien le exaltamos, y por su gracia, solamente por su gracia somos salvos. También allá en Mateo capítulo 28 y versículo 20, el Señor, cuando se está despidiendo de sus discípulos, cuando les dice: vayan y hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el Señor, al último, cuando se está despidiendo en el último versículo, el Señor les dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así es y así será. Y así siempre ha sido. El Señor siempre ha estado con nosotros. Y esto es cierto que le estabas diciendo a sus discípulos en ese momento. Le estaba diciendo: y ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y al último, cuando le dice: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Creo que es muy importante que vayamos tomando en cuenta que nuestro Señor siempre ha estado con nosotros. El Señor no miente. Cuando el Señor le estaba diciendo a sus discípulos: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, eso fue para ellos en ese momento. Pero la escritura quedó ahí, escrito. ¿Por qué quedó escrito? Para cada uno de nosotros. Cuando nosotros lo leamos, cuando nosotros lo estudiemos, nos demos cuenta que esa promesa no es tan solamente para sus discípulos en aquel momento, sino que también para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha estado con nosotros. Dios creo que nunca nos ha fallado. Y el momento que nos falle, el momento que ya no esté con nosotros, lamentablemente no seremos nada. Y será un dolor de cabeza estar sin Dios. Pero por su misericordia, nosotros estamos aquí delante de Él. Y gracias al Señor que Él es nuestro Dios. Él es nuestro socorro. Él nos dio el privilegio, Él nos dio el derecho de ser hijos e hijas de Él, dice la palabra de Dios allá en 2 de Corintios 6, 18, que nosotros somos hijos e hijas. El Señor no tiene favoritismo para nadie. El Señor no dice: yo quiero más a este que a este, o que a esta, que a la otra. Porque el Señor, es cierto que a veces se ve un poco diferente, pero es que el Señor tiene ciertos tratos con cada uno de nosotros. El Señor no va a tratar de la misma manera que trata con usted. Y tampoco el Señor va a tratar con usted de la misma manera que trata conmigo. Ahí es cuando cambia la diferencia, es cuando nosotros creemos que el Señor está más a favor de tal persona, pero no, el Señor es fiel con cada uno de nosotros. El Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros. Bien, y pues dando ese punto de partida, diciendo que el Señor es nuestro Dios, pero ¿por qué el Señor me llevaba a esta palabra?
como para dar inicio, para que nos demos cuenta que es la palabra de Dios lo que yo les quiero compartir, porque el Señor lo que nos quiere enseñar que no nos sintamos como que estamos abandonados, como que el Señor se ha olvidado de nosotros. Es cierto, estamos pasando estos momentos difíciles, estamos pasando esta pandemia, pero también nos damos cuenta que el Señor está con cada uno de nosotros, que el Señor nos ha cuidado, nos ha protegido y que el Señor tiene cierto cuidado por cada uno de nosotros. Hasta ahorita el Señor no nos ha desamparado. Y sabe que si viniera la pandemia, este es mi pensar, si viniera la pandemia en estos momentos que nos llegara a tocar, porque yo sigo diciendo y sigo recalcando lo que siempre he dicho, no hay otra manera como vayamos a conocer al Señor de misericordia, al misericordioso. Si nosotros no pasamos por una enfermedad, ¿cómo vamos a saber que el Señor nos sana? ¿Cómo vamos a saber que el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros? Allá el salmista en capítulo 38 y versículo 8, el salmista siendo inspirado por el Señor, él dice, Dios cumplirá su propósito en mí. Y yo creo que cada uno de nosotros, esto es lo que nosotros debemos de pensar cada vez cuando nosotros nos sintamos tristes, afligidos, cuando nos sentimos como que ya no hay salida. Es el momento en que debemos de recordar, el Señor cumplirá su propósito en mí. Eso es lo que dijo el salmista. Y creo que nosotros siempre nos tenemos que recordar que el Señor no nos dejará, no nos desamparará. La misma palabra de Dios dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo esto, el Señor me recogerá. Y es lo que nosotros tenemos que recordar cada vez que nos recordemos que sí, viene a veces el temor, viene la angustia, pero también tenemos que recordar que nosotros habitamos bajo el abrigo del Señor Todopoderoso, que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios, para seguir donde el Señor me llevaba y lo que más me quebrantaba, lo que el Señor quería enseñarlo, lo que el Señor nos quiere mostrar, allá en Salmo capítulo 68. Si usted tiene su Biblia a la mano o tiene algún aparato donde pueda leer la Biblia, yo le voy a invitar que esté atento a la palabra de Dios, que no es algo que me quiero sacar de la manga. Es cierto, el capítulo es largo, pero me voy a ir brincando unos versículos por el tiempo, que el tiempo no es muy largo y tampoco quisiera quitarles mucho tiempo a ustedes. Entonces la palabra de Dios, comenzando allá en Salmo capítulo 68 y versículo 3, dice la palabra de Dios, mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Y el Señor lo que está esperando que cada uno de nosotros, aunque estamos en la angustia, aunque estamos en la desesperación, que nosotros nos recordemos que nosotros tenemos que cantar siempre a nuestro Señor. Nosotros siempre tenemos que glorificarle. Creo que siempre nosotros tenemos que sacar un momento de cantarle. Yo creo que aquel que no le canta una alabanza al Señor es que de veras no sabe lo que le espera. No sabe lo que le espera después de esta partida, después de partir de este mundo. Porque si usted tiene pensado de ir a la presencia del Señor, de estar con el Señor, ahí no vamos a hacer otra cosa más que estarle alabando las 24 horas del día, estarle cantando, estarle exaltando. No va a haber otra cosa más preciosa que cantarle. Y yo creo que por lo regular, cada cristiano debemos de sacar un momento para cantarle. Y es cierto, a veces no hay tiempo suficiente como para apartar, o tiempo lo hay, solamente que a veces nosotros somos vagos y somos muy entretenidos a otras cosas y no a las cosas de Dios. Este mundo, Satanás sabe cómo nos entretiene, y a veces nosotros cuando decimos voy a apartar un tiempo para el Señor, y se nos viene a la cabeza, ¿y qué tal si hago mejor esto? Y ya despuesito voy a ver qué tengo para el Señor. Y sabe que desde el momento que nosotros pensamos eso, ya lo perdimos el día. Ese tiempo ya no se vuelve a recuperar. Por eso es bien importante que cuando el Señor nos esté inquietando
a orar, exaltarle, a cantarle. A veces aunque vamos en el auto, a veces aunque estamos en el trabajo y con nuestra mentalidad, estar cantando, dice la palabra de Dios, que siempre estemos cantando salmos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, exaltándole en nuestros corazones. Y eso es lo que nosotros debemos exaltar. Pero Satanás es muy astuto. Satanás sabe de qué manera nos puede distraer. Satanás, él no pierde el tiempo. Él sabe. Y a veces nosotros, los que no sabemos, somos nosotros. Porque a veces nosotros decimos, ¿qué tiene de malo esto? Déjame hacer esto primero, déjame ir a lavar, déjame ir a tal mandado y después regreso. Y decimos, no tiene nada de malo. Nosotros somos los que estamos durmiendo porque Él está bien despierto y está atento. Y Él no va a descansar hasta que no nos vea arruinados. Y creo que cada uno de nosotros no esperamos esos momentos para vernos en la ruina. Y entonces sigue diciendo el salmista en el versículo 4, dice, cantad a Dios, cantad salmos a su nombre. Exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre. Alegraos delante de él, el que cabalga, el que está sobre los cielos de los cielos. Sí, a este debemos de exaltar. ¿Pero por qué? Porque nosotros nos tenemos que dar cuenta del cierto cuidado que tiene el Señor por cada uno de nosotros. Por eso es que el salmista sigue diciendo más adelante en el versículo 5, dice, ¿quién es Jehová? ¿Quién es nuestro Dios? Entonces, él, después de todo esto, sigue diciendo, dice, Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. ¿Sabe que no hay otra cosa más hermosa que nosotros somos hijos de Dios? Que el mismo Dios que es el Dios de Israel es el mismo Dios nuestro. Es el mismo Dios que nos bendice, es el mismo Dios que nos capacita, es el mismo Dios que nos cuida, es el mismo Dios que nos guarda. Y dice la palabra de Dios que Él es padre de huérfanos. Sabe que a veces aunque podemos perder nuestro padre, nuestra madre, tal vez nuestro padre, nuestra madre no estuvieron con nosotros en el momento de nuestra crianza, pero el Señor siempre estuvo con nosotros. El Señor siempre nos defendió, el Señor siempre nos sigue defendiendo, el Señor siempre sigue estando con cada uno de nosotros. Por eso es que dice que Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. Defensor de viudas es que el Señor en muchas partes de la Biblia, desde el Levítico, desde el Éxodo, desde el Deuteronomio, le encontramos que el Señor hablándole a Moisés y recomendándole, siempre van a tener cuidado de las viudas. Allá en sus terrenos, cuando ustedes siempre dejarán algo para el extranjero, siempre dejarán algo para los huérfanos, siempre dejarán algo para las viudas. No recogerán toda la cosecha, sino que dejarán algo para ellos, para que ellos se sostengan, para que ellos coman. Y el Señor siempre ha tenido un cierto cuidado. Y yo lo que he pensado, aquel que se llega a meter con una viuda, una hija de Dios, que le sirve a Dios, es como estarse metiendo con mismo Dios. Porque hay veces que el hombre tiene por machismo, y no tan solamente ella, sino que el mismo gobierno a veces abusa de la mujer que está sola. ¿Por qué? Porque piensa que no tiene quien la defienda, porque no tiene un hombre que se pueda parar al frente de él o de ella. Que no hay alguien quien la respalde a esa mujer, pero sin embargo Dios siempre la respalda a la viuda. Dios siempre tiene un cierto cuidado por las viudas y también dice que es Dios en su santa morada. Él es defensor de las viudas. Dios siempre tiene mucho por qué defender a las viudas, porque la viuda siempre tiene un más cierto cuidado para tener más tiempo para el Señor. ¿Por qué? Porque ya no tiene su esposo, sea por lo que sea, por X razón que haya perdido a su esposo. Y estoy hablando de las hijas de Dios, no estoy hablando de las que quisieron abandonar a su marido y no le están sirviendo a Dios, sino las hijas de Dios, las que le sirven a Dios. Dios tiene cierto cuidado por cada una de ellas, por cada una de las viudas. Y dice la palabra de Dios que Dios es defensor desde su santa morada, aunque a veces nosotros no lo podemos ver, decimos, pero ¿dónde está Dios? Y sin embargo el Señor, la palabra de Dios nos está diciendo, hey, yo estoy aquí en mi santa morada, y aunque estoy en mi santa morada, yo tengo un cierto cuidado por ti, y yo te defiendo, y yo te alimento.
y yo siempre estaré contigo, aunque no me puedas ver, porque dice la palabra de Dios que Dios está en su santa morada y desde allá tiene cuidado y desde allá las defiende, desde allá defiende a todo aquel que es huérfano, todo aquel que no tiene que comer, a todo aquel que se siente que está abandonado, que está triste. Dice la palabra de Dios, sigue diciendo, Dios hace habitar en familia a los desamparados. Aquel que se siente que está desamparado, aquel que siente que ya su familia lo ha desamparado, tal vez porque le está sirviendo a Dios, tal vez porque a usted le conocieron que le servía a Dios y sus amistades ya no quieren saber nada de usted. A veces lo han hecho un lado. ¿Por qué? Porque usted le sirve a Dios. Pero sin embargo dice la palabra de Dios, a aquellos que se sienten desamparados, Dios los hará habitar en familia, en la familia de Dios, en el pueblo de Dios. Ahí habitará, dice la palabra de Dios. Dice, y saca a los cautivos a prosperidad. Y gracias a Dios que Dios nos sacó de la cautividad. Dios nos sacó de la cautividad donde nosotros estábamos cautivos. Nosotros éramos cautivos de de muchas cosas. Yo podría decir, yo estaba cautivo del alcohol, yo estaba cautivo de malas palabras, de malos pensamientos, estaba cautivo de muchas cosas, demasiadas cosas. Y sin embargo, de ahí Dios me sacó de esa cautividad, de lo que me oprimía. Dios me sacó de eso. Pero a veces también nosotros aunque sirviéndole a Dios, nosotros podemos estar cautivos a muchas cosas que son desagradables delante de Dios. Y sin embargo, la palabra de Dios dice que si nosotros, que somos hijos de Dios, Él nos sacará y nos traerá a prosperidad. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor, que Él siempre nos sacará a prosperidad. Y no estoy hablando de económicamente, sino que en sus bendiciones, en sus ricas bendiciones, en espiritualidad. Nosotros podemos ser más espirituales cuando nosotros decidimos salir de esa cautividad que el pecado nos está cautivando, de lo que nos está distrayendo de la presencia de Dios, de lo que nos está apartando. Porque hay muchas cosas que nos pueden apartar. Sigo diciendo y sigo recalcando que hay muchas cosas que nos pueden sacar. Hay muchas cosas que pueden llegar como que son muy bonitas, como que no tienen nada de malo, pero en sí hay algo dentro de eso que nos puede apartar y nos puede alejar de Dios, y después que nos demos cuenta podrá ser ya demasiado tarde. Por eso es necesario que nosotros tenemos que estar atentos a cada cosa, a cada situación que nos llega, que se nos presenta en esta vida. Y dice la palabra de Dios, mas los rebeldes habitarán en tierra seca. Los rebeldes, los que no sirven a Dios. Dice la palabra de Dios que esos siempre seguirán habitando en tinieblas, pero no a sus hijos. Sus hijos los sacará a prosperidad. Dios siempre tiene cierto cuidado por cada uno de nosotros. Y brincándome al capítulo 19 y 20, sigue diciendo la palabra de Dios. El salmista está exaltando aquí. Es el salmista David el que escribió este salmo. Y él está exaltando al Señor. Él le está diciendo todo lo que hace el Señor. Si usted tiene tiempo, cuando tenga tiempo, lea todo este capítulo de las grandezas que habla del Señor. Él está exaltando, y después de toda su exaltación, de todo lo que es Dios, cómo es Dios con cada uno de nosotros, cuando llega al versículo 19, dice, bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. Ese es el Dios que nosotros le servimos, que Dios nos colma siempre de sus beneficios, de sus bendiciones. Y cuando estamos leyendo la palabra de Dios que nos colma de sus beneficios, que nos colma de sus bendiciones, es que Dios no llega tan solamente al nivel a lo que nosotros necesitamos, sino que aún el Señor rebasa y va más allá de los límites para bendecirnos más. El Señor siempre nos da más de lo que necesitamos. A veces nosotros no nos damos de cuenta cómo el Señor nos está bendiciendo, cómo el Señor tiene un cierto cuidado por cada uno de nosotros. Y a veces decimos, ¿por qué aquel tiene y por qué yo no tengo? Lo que no somos agradecidos en lo poco que tenemos. Y por eso es que el Señor a veces no nos da más de lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque nosotros no somos buenos administradores. Y gracias al Señor. Esa es mi oración, y cada vez cuando
oro, le digo, gracias Señor por lo que tengo y gracias por lo que no tengo también, porque tú tienes cierto cuidado de mí, porque tú sabes lo que me podría apartar y alejar de ti, y eso yo no lo quiero, Señor. Yo prefiero estar como estoy y con eso soy feliz, Señor, porque si te tengo a ti, Señor, con eso soy feliz. Pero qué triste, Señor, sería que si yo tuviera lo material y no te tuviera a ti, porque entonces no tendría nada, pero teniéndote a ti, Señor, lo tengo todo. Y siempre debemos de recordar que el Señor siempre, siempre nos da más de lo que nosotros necesitamos. Dice que ese es el Dios de nuestra salvación. Ese es el Dios a quien le servimos. ¿Quién le sirves tú y quién le sirvo yo? Ese es el Dios que nosotros servimos. Y aún sigue diciendo, como para estos tiempos, este versículo, el Señor nos habla y nos dice en el versículo 20, Dios, nuestro Dios ha de salvarnos. Y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. El Señor sabe en qué momento vamos a partir. Nosotros tal vez nos ha llegado el temor que nos podría tocar esta pandemia, que tal vez y sabemos que en estos tiempos cuando dicen a alguien ya le dio la pandemia y lo primero que pensamos es la muerte. Pero sin embargo Dios tiene cierto cuidado por cada uno de nosotros y dice la palabra de Dios, dice Dios y tiene punto, dice nuestro Dios ha de salvarnos, nuestro Dios ha de salvarnos aunque llegase lo que llegase. ¿Por qué? Porque Dios tiene cierto cuidado por cada uno de nosotros. A veces nosotros ni vemos el peligro que está a nuestro alrededor y de lo que Dios nos está defendiendo. Porque a veces podemos ir bien tranquilos y no sabemos el carro que viene atrás, el carro que viene a mi izquierda, el que viene a mi derecha, y no, el que viene de frente, y no sabemos lo que podría pasar en ese momento. Y sin embargo, ahí está la manita, la manota, la mano grande del Señor que nos está defendiendo. Siempre está con cada uno de nosotros. Y dice la palabra de Dios que Dios ha de salvarnos. ¿Y por qué? Dice, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Nadie más nos puede librar de la muerte. ¿Sabe qué? Si nos llegase la pandemia, el COVID-19, no hará otra cosa más que unirnos al Señor. No va a ser otra cosa, solamente adelantarnos el pasaje. Si nos llegara la muerte, porque no sabemos. Podemos estarnos cuidando de la pandemia. Yo no digo que no se cuide así, vamos a seguirnos cuidando. Pero qué tal si nos ponemos a pensar que no tan solamente eso nos podía llevar a la muerte, nos puede llevar a la muerte. ¿Cuántas de las veces hemos escuchado durante estos 8 o 9 meses que está esta pandemia y escuchamos, Julano murió? Y lo primero se nos viene la pregunta, ¿y murió del coronavirus? No. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en el pensamiento que tal vez ya murió del coronavirus, pero no nos ponemos a pensar que hay de muchas maneras que nos puede llegar la muerte. La muerte no tiene amigos, no tiene amistades, no busca pequeños, no busca grandes, no busca jóvenes. La muerte viene parejo y cuando nos llega, nos llega. Cuando nos toca y cuando no nos toca, aunque se ponga, no le toca. Pero lo importante es que nosotros tenemos que tener cuidado, tenemos que tener siempre tener cierto cuidado cómo pensamos del Señor. A veces podemos decir, no, y es que el Señor a lo mejor ya me abandonó. No, al Señor no le ha abandonado. Si usted es un hijo de Dios, es una hija de Dios, debemos de recordar, no olvidarnos siempre, siempre la palabra de Dios, Romanos 8:28, todo obra para bien para los que aman a Dios, para los que aman a Dios, para nadie más, solamente para los que aman a Dios y los que son llamados conforme a su propósito. Nosotros fuimos llamados conforme al propósito de Dios. Hace rato decía, Dios cumplirá su propósito en mí. Dios cumplirá su propósito en usted. Y usted mismo diga, Dios cumplirá su propósito en mí. Dios no nos va a llevar antes de que cumpla su propósito en nosotros. Y ahora, si voy más allá, también tenemos que tener cuidado de no rebasar los límites, de vivir en libertinaje.
Porque si vivimos, queremos vivir en libertinaje, decimos ya somos libres, sí somos libres para el Señor, pero no somos libres para hacer lo que queramos hacer fuera de la voluntad de Dios. Porque entonces sí, el Señor nos quitará la vida y no cumplirá su propósito en nosotros, porque nosotros ya le hemos deshonrado. Pero por eso nosotros tenemos que tener cuidado. Cuidado, ¿cómo nos conducimos delante del Señor? El Señor siempre tendrá cuidado de nosotros, y lo más importante es que tenemos que tener el cuidado de nuestra salvación, porque el Señor mismo también. El Señor, hablando en Lucas capítulo 12, 4 y 5, el Señor hablándoles a sus discípulos, hablándole a su pueblo de Israel y diciendo el Señor les habla y dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a ese temed. No tengamos miedo a la muerte, no tengamos miedo quien nos pueda quitar la vida. Tengamos más temor a Dios. Que Dios, después de que nos haya quitado la vida, si nosotros no anduvimos conforme a la voluntad de Dios, Dios nos puede echar al infierno. Y el mismo Señor vuelve a repetir, dice: sí, a ese temed, a ese el que puede quitar la vida y echar al infierno, porque los otros les pueden quitar la vida, les pueden matar el cuerpo, pero después nada pueden hacer. Pero Él dice: yo les voy a enseñar, amigos míos, a quién debéis de temer. A Él debemos de temer, a Él debemos de temer. Y Dios siempre, siempre, siempre tendrá cuidado de cada uno de nosotros. Solamente que nosotros no tenemos que perder la fe. Nosotros tenemos que mantenernos firmes, no perder la fe. Que la fe que Dios ha puesto en cada uno de nosotros es para que nosotros estemos confiando en nuestro Señor Dios Todopoderoso, que Dios va a tener cuidado de cada uno de nosotros. Es cierto, yo sé lo que estarán pensando y estarán pasando aquellas personas que están sin trabajo, que están pensando en la renta y que les ha venido mucho dolor, mucho sufrimiento por medio de esta pandemia, los que no tienen trabajo, los que están pensando cómo van a pagar sus biles, cómo van a pagar su renta, pero el Señor siempre tiene cuidado por cada uno de ustedes y Dios va a estar con cada uno de ustedes. ¿Por qué? Pero yo digo, siempre tenemos que abrazarnos del Señor, tener siempre presente que si nosotros nos abrazamos del Señor, el Señor va a tener cuidado de cada uno de nosotros, pero no despegarnos de nuestro Señor. Si usted ha pensado de prepararse para el Señor, para dedicar tiempo para el Señor, no pierda el tiempo. Usted apéguese a la palabra del Señor y pensar, si este tiempo que el Señor está permitiendo que usted se quede en su casa, que usted no pueda haber, y en estos tiempos no hemos podido estar en la iglesia, gracias a Dios que ya podremos estar para el próximo domingo, según tengo entendido yo. Pero si el Señor le ha puesto que se quede en su casa, quédese en su casa, pero no pierda el tiempo. No pierda el tiempo viendo películas, perdiendo el tiempo en otras cosas. Más bien, acérquese al Señor, busque del Señor. Es cierto que Satanás va a venir a perturbarle, va a venir a quererle quitar el tiempo, alejarlo de Dios, pero usted no se deje dominar por las demás cosas que están enfrente, lo que se ve precioso. Lo que se ve precioso por dentro, lo que se ve precioso por fuera, por dentro está podrido. Y nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Sabe qué? Contándole una anécdota de mi vida, lo que me ha pasado en estos días. En estos días yo estoy a punto de que me quedo sin trabajo en estos meses. Pero yo he pensado que y trato de que cada fin de año, principios de año, en los meses que no tengo trabajo, que no tengo mucho trabajo, y semanas que a veces por derecho no tengo trabajo, yo no me preocupo porque gracias a Dios ahorro para el tiempo que estoy trabajando, en el tiempo que estoy trabajando y tengo para salir adelante, gracias a Dios. Pero Satanás siempre va a buscar la manera de cómo engañarnos, de cómo desviarnos del propósito de Dios. Pero yo dedico ese tiempo, cuando yo no tengo mucho trabajo, yo dedico el tiempo más para Dios, para escudriñar más la palabra de Dios. Yo sé que cuando tengo mucho trabajo,
llego agotado y no hay mucho tiempo. Pero este tiempo quisiera aprovecharlo y quiero aprovecharlo bien. Y Satanás sabe, él sabe cuando yo estoy ocupado en las cosas de Dios. Entonces, en la semana pasada me vino a mover el tapete, como decimos los mexicanos, me vino a sacudir un poco. Pero gracias al Señor, que el Señor ya me había prevenido. El Señor siempre me ha estado previniendo cuando cosas que van a venir. Ten cuidado porque esta situación se te va a presentar. ¿Cómo la vas a enfrentar? Tú sabes cómo la vas a enfrentar. Pues yo ya te dejé avisado. Y gracias, bendito Dios, que siempre nos avisa cuando se acerca el peligro, cuando las cosas que se van a presentar, cómo nosotros las tenemos que enfrentar. Entonces, hace tiempo yo trabajaba en restaurante. Y el ex dueño de ese restaurante no me encontraba, vino hasta mi casa y me vino a buscar diciéndome, Reyes, te necesito. Quiero que te vengas a trabajar conmigo. Y yo no lo dudé nada. Y yo le dije, ¿sabes qué? No puedo. Yo estoy trabajando y donde estoy trabajando, es cierto, ahorita no tengo mucho trabajo, pero yo estoy bien. Gracias, te lo agradezco. Dice, no, pero es que te necesito, vente a trabajar conmigo por lo menos para que nos enseñes un poco de lo que sabes en la cocina. Le digo, te vuelvo a repetir, no estoy para eso, te lo agradezco mucho, pero no puedo. Porque yo ya estoy convencido de lo que yo quiero hacer en este tiempo. Y no me va a mover. Estoy convencido. Yo tal vez podría pensar, pero no me cae nada mal de ir por un poco más de dinerito para pasar este tiempo. Pero ¿sabe qué? No. Estoy convencido. Si Dios ha sido fiel conmigo, ¿por qué yo no voy a ser fiel? Porque yo no le voy a ser fiel a mi Señor. Si Él me ha provisto todo lo que he necesitado y he visto la mano de Dios, ¿por qué dejarlo en estos momentos? ¿Por qué abandonarlo? ¿Por qué no estar prevenido cuando el Señor me está previniendo? Cuando el Señor me está dejando saber lo que viene. Yo no pienso dejar al Señor. No pienso cambiar al Señor por unas monedas de plata. Que vayan allá los que en verdad lo necesitan o los que quieren ambicionarse. Yo no voy por ambición. No me quiero ambicionar. Yo estoy contento con lo que Dios me da. Con eso estoy contento. Pero tenemos que tener cuidado. Satanás nos va a tirar muchos dardos. Muchos dardos. Y no tan solamente en eso, sino en la carne. La tentación va a llegar. ¿Cómo la vamos a enfrentar? Lo importante es estar pendientes, orando al Señor, pidiendo la dirección del Señor. Cada vez que vamos a salir de nuestro hogar, Señor, guárdame de la mujer ajena. La mujer, hija de Dios, Señor, guárdame del hombre ajeno. Guárdame, Señor, de toda tentación de la carne. Que el Señor nos guarde. Que el Señor nos cuide. Eso es lo que nosotros tenemos que pedir. Y cuando nosotros estemos pidiendo, el Señor nos va a confirmar y nos va a decir de qué manera nos va a llegar, de qué manera nos tenemos que cuidar, de qué manera nosotros mismos nos tenemos que proteger. Porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Y como el Señor tiene cuidado de nosotros, por eso es que el Señor nos manda a avisar primero. Hey, ten cuidado. Ten cuidado, esto es lo que viene. Pero nosotros tenemos que exaltar al Señor. Y gracias al Señor que siempre, siempre, siempre nos va a dar alabanza para cantarle. Nos va a dar el tiempo suficiente para exaltar al grandísimo, el Señor de señores, Rey de reyes. Dice la palabra de Dios, brincándome al versículo 32. El salmista está hablando. Y antes de avanzar para allá, cuando yo estaba leyendo allá en el versículo 19, cuando dice, bendito el Señor, cada día nos colma de bendiciones, nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Y yo no hice esa pausa. Y antes de brincar al versículo 20, si usted tiene su Biblia abierta, seguramente va a ver una palabra donde dice Selah. Selah es que
nosotros vamos a encontrar aquí en los Salmos y vamos a encontrar ya en el libro de Habacuc, vamos a encontrar mucho esta palabra, Selah. Y en aquellos tiempos, lo que venía del hebreísmo, lo que tenían los hebreos cuando estaban escribiendo, iban analizando palabra por palabra lo que iban escribiendo, pero llegaba un momento en que hacían una pausa, en un momento en que pensaban y analizaban lo que iban a seguir diciendo, lo que han dicho, para exaltar la grandeza del Señor. Y a veces nosotros vamos muy a la carrera leyendo la palabra de Dios. A veces nosotros vamos meditando en la palabra de Dios, en lo que el Señor nos ha hablado, pero vamos muy rápido. Y los salmos están llenos de mucho de esa palabra, Selah. Piensa, analiza, ¿quién es tu Señor? ¿Quién es tu Hacedor? Y por medio de que es tu Hacedor, otra vez lo vamos a encontrar ya en el versículo 32. Esa palabra dice, reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor. Y otra vez viene la palabra, Selah. Piensa, piensa qué es lo que vas a cantar. ¿A quién le vas a cantar? Porque el salmista está diciendo, reinos de la tierra, todos alrededor del mundo canten al Señor. Para este tiempo, para el que nosotros estamos viviendo, el Señor lo que nos está diciendo, reinos de la tierra, todos, hijos míos, canten al Señor, exalten a Dios. ¿Quién es su Dios? ¿Quién es su Hacedor? Es lo que el Señor está esperando, es lo que el Señor está esperando de cada uno de nosotros. Pero ¿por qué le tenemos que exaltar? Porque Él es nuestro Dios. Porque tiene que ser el momento que nosotros tenemos que comenzar a practicar lo que nosotros vamos a cantar. Es cierto, no somos buenos cantores todos. Yo no soy un buen cantor. Pero yo sí canto al Señor y yo sé lo que yo canto al Señor. Yo le agrado al Señor cuando yo le canto. Aunque no le agrade a otra gente, pero por eso es que yo casi más canto en privado. Le canto al Señor. Porque yo sé quién es mi Señor. Yo sé quién es mi Salvador. Y yo sé que en esos momentos solamente estoy calentando gargantas para que cuando llegue en la presencia del Señor, entonces va a ser el momento de exaltarle siempre, cantarle siempre a nuestro Señor. Sigue diciendo el versículo 33, dice, al que cabalga, otra vez, al que está sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. Los cielos que han existido siempre, el Dios que ha existido siempre, el Dios que ha sido siempre desde los siglos por los siglos, que dice la palabra de Dios que Él es el principio, Él es el fin, Él es el alfa, Él es la omega. A ese Señor le tenemos que exaltar, a Él le tenemos que cantar. Dice la palabra de Dios que nosotros a Él le tenemos que cantar. Dice, he aquí, dará su voz, poderosa voz. ¿Sabe que una vez que nosotros le hayamos exaltado, una vez que nosotros le hayamos cantado al Señor, y yo lo puedo decir por experiencia, después de cantar al Señor, después de deshogarme, después de decirle la grandeza que hay en Él, quién es mi Señor, después de todo eso, sabe que hay momentos en que usted puede entrar en intimidad, puede doblar sus rodillas o puede estar donde esté en momentos de la alabanza. Viene una palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios, Él dará su voz, poderosa voz. Esa poderosa voz que llega el momento que hasta nos quiebra el corazón. Nos quiebra el corazón porque nosotros sabemos quién es Dios, porque nosotros le queremos exaltar. El momento que le hemos exaltado, el momento en que nosotros nos hemos deshogado cantándole a nuestro Señor, entonces cuando viene el quebranto, cuando viene la poderosa voz de Dios, entonces es cuando sabemos a quién le estamos cantando y por qué le estamos cantando. En ese momento es cuando nosotros decimos, verdaderamente, tú eres Dios. Por eso te exalto, por eso te canto, por eso te alabo. Es el momento en que cuando nosotros reconocemos que antes cuando los que escuchábamos música del mundo, nunca nos llenaba, nunca nos satisfacía escuchando y cantando y repitiendo esas canciones del mundo, pero nada nos llenaba como ahora nos llena la palabra de Dios, porque cuando nosotros cantamos y que cantamos la verdadera palabra de Dios, lo que está escrito en su palabra, es cuando nosotros sentimos que nos llena.
nos satisface. ¿Cuántas de las veces no hemos estado levantando nuestras manos y cuando estamos levantando nuestras manos que estamos alabando al Señor, que estamos con un corazón quebrantado? La semana pasada la hermana Stephanie hablaba y yo no sé por qué ahora lo estoy repitiendo y ahorita me viene a la mente cuando la hermana Stephanie, el martes pasado, ella hablaba que nosotros tenemos que cantar al Señor, nosotros tenemos que alabar al Señor. Cuando ella estaba hablando de Juan capítulo 4, cuando el Señor hablaba con la samaritana, cuando le decía, he aquí la hora es y la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Cuando nosotros adoramos al Señor en espíritu desde lo más profundo de nuestro corazón es cuando el Señor viene a darnos su poderosa voz, esa voz que habla nuestro corazón, esa voz que nos da aliento y nos quebranta. Y entonces cuando nos damos cuenta que el mismo Dios de Israel es el mismo Dios nuestro, ahí es cuando experimentamos que Dios no hace división, Dios no tiene privilegio para unos más y para otros menos, sino que cuando nosotros exaltamos al Señor y que sale de nuestro corazón, no que solamente estamos cantando por cantar, cuando nosotros nos viene, bueno, no tengo nada que hacer, déjame perder el tiempo y déjame poner unas alabanzas, o déjame en estos momentos cantar al Señor. No, cuando nos nace y cuando nosotros tenemos esa disposición para cantar al Señor, es cuando el Señor, es cuando produce en nosotros esa preciosa voz del Señor que habla en nuestro interior y que sabemos que a Dios le estamos agradando y que Dios se está deleitando en nuestras alabanzas, en nuestros cánticos. Bendito seas tú, Señor, mi Dios. Sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 34, dice, atribuid poder a Dios. Es lo que dice el salmista. Hey, como diciendo una palabra, hey, escuchen, vamos a exaltarle, vamos a exclamarle, vamos a cantarle al Señor. Vamos a recordar que Él es nuestro Señor y no es que le vamos a atribuir poder porque Él no tiene suficiente. No, por medio de su poder vamos a exaltar las grandezas de su poder, vamos a exaltarle al Señor por quien es Él. Dice, atribuir poder a Dios sobre Israel. Es su magnificencia, es su majestad sobre Israel. Pero no tan solamente sobre Israel, sino sobre cada uno de nosotros. Esa es la majestad de nuestro Señor. Dice, y su poder está en los cielos. Su poder está en los cielos, pero desde allá de los cielos donde está sentado nuestro Señor, Él siempre derrama sus bendiciones. Él siempre, siempre estará con cada uno de nosotros. Él lo prometió, Él lo dijo. ¿Y qué nos resta a nosotros? Creerle al Señor y saber que lo que el Señor ha dicho, Él lo cumplirá, Él así lo hará. Y no importando que venga lo que venga, es cierto que vendrán situaciones difíciles, vendrán momentos amargos, momentos de dolor, pero tenemos que recordar que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Hacedor, que Él es quien hizo los cielos, quien hizo la tierra, que Él es soberano. Él hace todas las cosas como Él quiere y como quiere y cuando quiere. ¿Por qué? Por su soberanía, porque Él es soberano. Y no tenemos que tener temor. No tenemos que tener temor. Como el Salmo 46 dice, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro refugio, aunque los cielos, la tierra se traspase a la mar. El Salmo 27 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? La respuesta es de nadie. De nadie. Aunque acampe a nuestro alrededor un ejército, no temeremos, porque Dios estará con cada uno de nosotros. Sigue diciendo la palabra de Dios en versículo 35, dice, temible, le está reconociendo, dice, temible, exaltado eres tú, Señor, temible, eres respetado. Y temible no es porque le tenemos miedo, no, porque le tenemos respeto. Y por eso el salmista dice, temible eres, oh Dios.
desde tus santuarios, desde tu santo lugar donde tú estás, Señor, donde tú habitas, Señor. Tú eres exaltado, tú eres proclamado, tú, Señor, que eres Dios, a ti te cantamos, a ti te exaltamos por la grandeza de tu poder, porque tú eres nuestro Señor. Es lo que está diciendo el salmista, dice, el Dios de Israel. Él da fuerza y vigor a su pueblo. Solo del Señor viene la fuerza. Solo del Señor viene nuestra fuerza, de nadie más. El vigor, el valor que el Señor nos da, la energía, la capacidad, todo viene del Señor. Eso es lo que dice, lo que significa la palabra vigor, energía, capacidad, valor. De Él viene de nuestro Dios, y todavía lo termina exaltando. Dice, bendito sea Dios. Bendito sea Dios, Dios de nuestra salvación. Él es nuestro Señor. A Él es a quien debemos de cantarle. A Él es quien debemos de exaltarle. Él es soberano. Él está sobre todas las cosas. Él es nuestro Señor. Y mientras el Señor, en estos 10 días, a principios, antes que yo llegara a esta escritura, el Señor nuevamente, otra vez me llevaba, pero por medio de un cántico que me daba para yo exaltarle al Señor. Y por eso es que llegué aquí al Salmo 68:32. El Señor sabe todas las cosas, y el Señor es quien nos guía, quien nos dirige, y cómo quiere que nosotros le exaltemos, y por medio de qué. Amén. Y yo quisiera cantar al Señor. Y yo sé que ustedes no se la saben, pues el Señor apenas me la dio y me la confirmó por medio de este salmo, que todos los reinos de la tierra tienen que cantar. Tenemos que exaltar a nuestro Señor. Y si usted, yo sé que usted tal vez va a decir, bueno, cántale tú, porque solamente tú te la sabes y solamente Dios te la ha dado a ti. Pero yo le digo, busque también de Dios, y que Dios le dé palabras para cantarle. Y dice la palabra del Señor asimismo en el Salmo 32-35. Dice, reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, que está sobre los cielos de los cielos. Dios de Israel, Dios de Israel, te atribuimos poder por tu magnificencia. Temible eres Dios, desde tu lugar santo. Me humillo ante ti, pues de ti viene mi fuerza. Bendito sea Dios, Dios de mi salvación, Dios de Israel, Dios de Israel, te atribuimos poder por tu magnificencia. Temible eres Dios, desde tu lugar santo. Yo te agradezco, Señor, porque me has hecho oír tu voz. Y Señor, poderosa voz. Bendito sea Dios de Israel. Bendito Dios nuestro. Dios de Israel. Dios de Israel,
atribuimos poder por tu magnificencia. Temible eres Dios, desde tu lugar santo. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, que está sobre los cielos de los cielos. Dios de Israel, Dios de Israel, te atribuimos poder por tu magnificencia. Temible eres Dios, desde tu lugar santo, desde tu lugar santo. Sí, bendito Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres soberano, Señor. Tú sabes todas las cosas, Señor. Y gracias, Señor, porque tú nos das contentamiento a nuestro corazón, Señor. Y nos haces recordar, Señor, que el mismo Dios que tú eres para Israel, tú eres el mismo Dios nuestro. Tú no has hecho diferencia, Señor, sino que tú, Señor, nos diste el privilegio. Derramaste tu gracia, Señor. Nos alcanzó tu gracia, Señor. Y por tu gracia, Señor, por eso es que nosotros, Señor, somos parte tuya, Señor. Y tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Redentor. A ti te glorificamos, a ti te exaltamos, Señor. Y queremos siempre hacerlo así, Señor. Siempre queremos exaltarte, Señor. Aunque venga la adversidad, aunque venga lo que venga, Señor, nosotros queremos siempre decir firmes. Decirnos que estamos firmes delante de ti, Señor. Y a pesar de cualquier situación, a pesar de cualquier tribulación, Señor, siempre estaremos esperando, siempre estaremos confiando en ti. Tú eres nuestra esperanza, Señor. A nadie más podemos acudir. Solo a ti, Señor. A ti te damos gracias. A ti te damos gloria. A ti te damos honra, Señor. Y te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, mis hermanas, Señor, que están pasando tal vez por una situación difícil, Señor. Muchos, Señor, están enfermos. Están enfermas, están adoloridos, Señor. Yo te pido, Señor, por cada uno de ellos. Yo te pido, Señor, principalmente por mi madre, Señor, que tú le sanes su dolor. Yo sé, Señor, me di cuenta que está en línea, está pendiente, Señor, en estos momentos. Pero yo te pido, Señor, que tú pongas tu mano poderosa, Señor, y tú la sanes, Señor. Sánale, bendito Dios. Para ti no hay distancia, Señor. Tu mano poderosa, Señor. Y hazle ver, Señor, que tú estás con ella, que tú no la has dejado, que tú no la has desamparado, Señor. Sánale, sánale, Padre. Así te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que han sido contagiados por este virus, por esta pandemia, Señor. Te pido por cada uno de ellos, por cada una de ellas, Señor. Gracias por los que tú, Señor, ya has sanado. Has tenido a bien en sanarlos, Señor. Y gracias, Señor, porque tú les has mostrado que tú estás con ellos. Sé con mi hermana Gloria, Señor. Sé con mi hermano Eduardo. Sé con mi hermana Norma, con Marisela. Sé con cada uno de ellos, Señor, con mi hermana Mimi. Señor, con cada uno de ellos que están contagiados. Que les ha venido el temor, Señor. Que puedan estar, Señor, seguros que tú eres su Dios, que tú eres su Salvador. Te pido por aquel, Señor, no mencionado, que tal vez yo no sé, el que está enfermo, el que está enferma, aquel que está pidiendo por su familiar. Señor, que tú pongas tu mano poderosa y que tú le sanes y que tú le hagas ver, Señor, que no están solos, que no están desamparados. Aquellas viudas, Señor, que tú no las has dejado, que tú tienes un cierto cuidado por cada uno de ellos. Señor, bendíceles, guárdales. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Y espero en ti, Señor, porque no me cansaré de esperar, Señor. Esperar en ti, Señor, es mi consuelo.
Es mi satisfacción. Me satisface, Señor, esperar en ti. Porque sé que de ti, Señor, todo lo bueno puedo esperar. De ti nada malo viene, Señor. Te alabo, te glorifico y te doy gracias, Señor. Bendito eres tú, Señor. Gracias, Señor. Síguenos bendiciendo en el nombre de Jesús. Yo te lo pido y te doy gracias. Amén y amén. Bien, hermanos, gracias. Gracias nuevamente por estar atentos y recordándoles a aquellos que no sean de la iglesia y lleguen a ver o están mirando este video, yo les invito, si no tienen una casa de oración, que nos visiten. Estamos ubicados en el 230 de Hunter Road en Norwich, Connecticut, con nuestros pastores, con nuestro pastor Jorge Morales y su esposa Wanda Morales. Ahí los estaremos esperando. Mi nombre es Reyes Pérez y no les digo adiós, sino hasta la próxima. Y el Señor les siga bendiciendo. Amén.